¿Cómo les va? Muy buenas noches. Hoy tenemos un programa que necesito que te quedes ahí porque te voy a despejar todas las dudas con el médico psiquiatra José Abadi, que estuvo la vez pasada. Vos me escribiste, me hiciste un montón de preguntas y yo se las voy a preguntar a él. ¿Cómo andás? José, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, gracias por estar. Bueno, te voy a empezar con la primera pregunta que me hizo la gente y te la quiero preguntar. Cuando uno tiene pánico... Con mucho gusto. Cuando uno tiene pánico, ¿es común que se quede en la casa y estando en la casa que no tenga pánico y esté más seguro? Muy buena pregunta. El ataque de pánico, como bien sabrás, es un ataque de angustia finalmente. Podemos poner el nombre de ataque de pánico, panic attack, todo lo que quieras, pero es un ataque de angustia, esos que existieron desde siempre, cuando un individuo enfrenta una situación que no puede controlar, sea del mundo interno o de afuera, es decir, que se torna inmanejable y por lo tanto deriva en una tensión interna que primero puede ser ansiedad, que es a nivel de lo psicológico, pero después cuando esta ansiedad insiste, crece, llega a ser lo que llamamos angustia. ¿Y qué es la angustia? Es esa ansiedad trasladada no solamente a lo anímico, a lo psicológico, sino también a lo corporal. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se expresa esa angustia en el cuerpo? Y la gente te dice, tuve agitación respiratoria, taquicardia, palpitaciones, se me cerraba la garganta, tenía contracturas, de repente me empezó a temblar las piernas, no sabía por qué, me daba un miedo enorme a medida que tenía más miedo de lo que me pasaba y pensaba, me puedo llegar a morir, me puedo llegar a volver loco. La ansiedad aumentaba, la angustia aumentaba, los síntomas se potenciaban. Bueno, ese cuadro es lo que llamamos ataque de angustia, ataque de pánico, que lo deja al sujeto en una sensación de indefensión, de debilidad. ¿Y qué hace frente a esa angustia? Bueno, sepamos que dura un tiempito nomás. Vale la pena decirle a la gente que no crea que este ataque de pánico dura 6 horas, ¿no? Por lo general duran entre 20 minutos y media hora. Puede durar un poco más, no es de preocuparse eso. Y aclaro algo para nuestra audiencia, Leandro. Nadie se ha muerto de un ataque de pánico ni nadie se ha vuelto loco por un ataque de pánico, ¿sí? Es transitorio y naturalmente se supera como coyuntura puntual. El problema es que muchas veces se repite a lo largo de la vida hasta que no se lo trata. ¿Qué pasa? Tiene mucho miedo la persona, se siente muy débil, muy frágil, muy expuesta, muy amenazada por la problemática a nivel del mundo interno y del externo. Se refugia. Entonces se puede meter en la casa y dice, yo no salgo, me quedo acá quieto. Por otro lado, está paralizado, congelado, más allá de esos movimientos desordenados que producen la angustia en el cuerpo. Y se queda entonces dentro, eventualmente, de su casa o de un ámbito cerrado. Esto lo calma, pero no es que lo calma el ámbito cerrado, lo calma más que nada que pasó el tiempo. Es decir, es transitorio el cuadro panicoso. Es cierto, tiene psicológicamente una vivencia de estar contenido, de estar protegido y entonces probablemente se facilite que el episodio se supere. Lo que pasa es que cuando ese miedo al miedo que deja el ataque de pánico, que es el miedo a volver a tenerlo, aparece de un modo importante, el sujeto dice, y mejor me quedo más en mi casa y trato de no salir, porque cuando salgo yo qué sé lo que me va a pasar, y empieza a quedarse, a encerrarse. ¿Y eso qué produce reactivamente? Un bajón anímico, tristeza, en último término una depresión reactiva, no una depresión endógena, un síndrome depresivo con toda la clásica de la patología depresiva, sino una reacción depresiva a esa soledad, a ese encierro que procura como alejarlo de la eventual repetición de un cuadro panicoso. Pero vos me estás aclarando entonces que quedarse en la casa, volver a la casa, no es que nos calme el ataque de pánico, sino que pasó el tiempo del ataque de pánico. Básicamente sí, y es cierto también que estando allí en un lugar contenido, psicológicamente aceleres probablemente esto, pero básicamente el quedarse en la casa no es tanto en el durante el cuadro panicoso en sí mismo, al ataque ese de angustia con todo ese cuadro, sino que suele ser una conducta que está ligada al miedo a que se repita el cuadro panicoso y siente que quedarse en la casa está más como, digamos así, protegido, defendido,
alejado, ¿no? de esta eventualidad, Andrew. En estos momentos de que la gente vive con tanta angustia, perder el trabajo y encontrarse con situaciones de estrés, ¿hacen que el pánico se pueda revivir o pueda volver? Es muy buena pregunta. El cuadro de estrés, y que en este momento sabemos de qué se trata, ¿no? Y lo estamos viviendo porque estamos frente a qué. Yo te hablaba de situación traumática antes, ¿no? Como desencadenante también, o como del cuadro panicoso. Esta pandemia que dura lo que dura, esta cuarentena, esta incertidumbre que se ha convertido en amenaza, este miedo a enfermarse y morirse, esta pérdida de seres conocidos por uno o seres cercanos, en fin, esta postergación de ideales, de proyectos, este sentimiento que es muy importante entenderlo acá, mira, que es la vivencia de, yo llamé trípode a tres síntomas que aparecen mucho en esta pandemia y que generan este estrés que lleva a esto que vos decís y facilita eventualmente los cuadros de pánico, que son el hartazgo psicológico, el agobio físico y la sensación de no futuro, de no porvenir, de no mañana. Eso lo dejan a uno con una sensación de flotando débilmente y expuesto entonces a peligros que teme no controlar. Por supuesto que son situaciones que derivan del estrés, ¿no es así? Son manifestaciones también del estrés y qué duda cabe que habilitan, además de que es una de sus manifestaciones, el cuadro de pánico. Te hago otra pregunta. El ataque de pánico y el estrés ¿generan que a uno le aumente la presión? El estrés, que no es lo mismo que ataque de pánico, sino que el ataque de pánico es una de las manifestaciones que pueden darse en un individuo que está estresado, sí. Vale decir, donde la intensidad de lo que tiene que enfrentar supera la capacidad que él tiene de mantenerlo en un equilibrio dinámico aceptable. El estrés sí, entre otras cosas, pueden tener un momentáneo o mientras está ese cuadro. Bueno, el estrés, si es el estrés, podemos tener una hipertensión crónica, en el sentido que no se limita al cuadro panicoso. Pero en el cuadro panicoso también podemos tener en determinados casos un aumento de la presión. De la presión, de la... El cuadro de síntomas, mira, para ser explícito, las cosas que te pueden pasar cuando estás en un cuadro panicoso, en un ataque de angustia, son múltiples e ilimitadas. Y no tienen que tener ninguna lógica objetiva, ni respetar ningún conocimiento fisiológico. La angustia tiene más imaginación que Leonardo da Vinci. Puede venirte y pasarte de cualquier síntoma, desde sentir que estás caminando en el aire, que no podés respirar, que la cabeza no la podés mover, que el corazón te late no sé cuánto, que hay agitación respiratoria, que hay trastornos gastrointestinales. ¿Por qué? Porque son formas en que el cuerpo habla de esa tensión emocional que no puede elaborar. La descarga, sí. La manifiesta y descarga a la vez. Y te hago esta pregunta. ¿La forma de descargar todo esto es con deporte? ¿O con charlar? No, mira. Que el deporte es sanísimo, saludable y utilísimo para todo y para todos, no te quepa la menor duda. Y que en los cuadros de ansiedad, el deporte, el aerobismo, con la secreción endorfínica que eso produce, con la relación con el propio cuerpo, con la relación con el espacio externo, etcétera, es saludable y es recomendable no solamente en estos cuadros, sino en cualquier situación conflictiva o no conflictiva de la vida, es cierto. Ahora, lo que se trabaja básicamente junto con este tipo de recomendaciones es un entorno que pueda ser contenedor, una medicación adecuada que hay para los cuadros panicosos, que son básicamente ansiolíticos e inhibidores de la recaptación de la serotonina, y sin duda un fortalecimiento del yo, que como psicoanalista te digo, tiene que ver con un tratamiento dinámico, con una terapia en la cual se va fortaleciendo la personalidad del sujeto y además se va tratando de ver qué situaciones previas facilitaron ese terreno predisponente para el cuadro panicoso. Otra pregunta que me hicieron la vez pasada. Cuando uno está con pánico, ¿se vuelve irritable y genera conflictos con los demás?
Digamos, en el cuadro panicoso lo que tenés es un individuo congelado, confundido, desconcertado, son movimientos y reacciones de todo tipo completamente anárquicas. Una vez superado, lo que podemos ver en un individuo que ha tenido con esos ataques de angustia es muchas veces inhibiciones, conductas retraídas, miedo a los espacios externos, y a veces puede haber como una labilidad, digamos, una inestabilidad emocional que podría provocar irritabilidad, ansiedad. Es decir, la ansiedad puede a veces descargarse, sí, como una manifestación de irritabilidad, pero no necesariamente el panicoso es un irritable, ¿no? Está perfecto. Te hago una pregunta. Las situaciones en estos momentos de que hay muchas separaciones en las parejas, ¿nos pueden llevar al pánico, al estrés, a la angustia? Y te hago la segunda pregunta que me hicieron. ¿Es mejor continuar con una pareja que no tenemos el mismo camino o es mejor darle un corte y seguir para adelante? Bueno, digamos que la cuarentena, este encierro y aislamiento, en un principio yo intentaba mucho que la gente lo pueda vivir para poder elaborarlo del mejor modo, como la libertad de quedarme en casa para cuidarte y cuidarme, que era la forma más sana de procesarlo. Bueno, cuando esto se hizo infinito, ¿no?, en eterno, se creó una enorme artificiosidad en la vida, en la rutina de todos los días. La gente empezó a quedarse dentro de la casa por obligación, se perdieron los espacios de intimidad, todos estaban en todos lados, no había esa distancia a veces necesaria para generar el interés en el acercamiento. Había mucha angustia, como muy bien mencionás vos, mucha ansiedad, mucho miedo. Y entonces que nuestra cabeza, nuestra alma, nuestro cuerpo estaba ocupado por esa ansiedad que alejaba la mirada del deseo, el atractivo erótico, y también generaba un cuadro de inestabilidad emocional que a veces derivaba en irritabilidad, otras veces en aburrimiento, otras veces en miedo que todo se termine, por ejemplo, que la vida se termine, y muchas veces esto se transformaba en discusiones en la pareja, en miedo a no tener más deseo el uno por el otro para siempre, en sensación de no ser comprendido, y a veces había tanto miedo a la ruptura, al final pero que sería en términos inconscientes la salud, la vida, que eso se trasladaba a veces a la pareja. Me separo, cambio, me voy, que era una manera inconsciente también de alejarse de todo este macrotrauma, de toda esta dramática que era esta pandemia. Otras veces apareció como, digamos así, se descubrió, como se destapó un montón de incompatibilidades que estaban de algún modo escondidas detrás de, bueno, salgo, trabajo, vengo, y muchas de esas parejas que son desparejas, diríamos así, en esta situación de encierro aparecieron como, si vos querés de algún modo, expresadas, obvias, ¿no? Por otro lado, es muy importante que no había espacios de intimidad, ¿eh? Todos están en todos lados, la angustia flotando, el ayúdame y el ayudarte, que a veces puedo hasta ahí. Es muy bueno en esas situaciones, antes de dejar crecer esa sintomatología, esa tensión, ese malestar, esas ganas de no aguanto más, me voy, de poder hablarlo, poder pedir ayuda, poder convertirlo en un diálogo, porque muchas veces son situaciones que frente a estos acontecimientos devienen críticas, y que si uno las trabaja muchas veces se resuelve bien, ¿sabes? José, te hago otra pregunta. ¿Cómo vamos a salir después de la pandemia? Como seres humanos, golpeados, cambiados, distintos, iguales. Al poco tiempo que pase la pandemia, 1 o 2 años, vamos a estar igual que antes. ¿Cómo va a ser la cabeza de la gente un tiempo después, al finalizar la pandemia? Bueno, evidentemente cambios va a haber. ¿Qué tiempo van a llevar? ¿Qué la dimensión de esos cambios es variable? Y también depende de la gente. Somos muchísimos los habitantes de este mundo, pero somos semejantes pero no iguales. Es decir, que cada uno tiene su propia historia donde irá de algún modo asentándose todo esto. Pero en términos globales, yo diría que
de acuerdo a cómo lo trabajemos, tenemos mejores posibilidades o no. Si nosotros convertimos esto en un registro de la importancia del semejante, de cómo, curiosamente, la salvación de uno depende de la salvación del grupo, cómo si te ayudo me cuido, cómo a través de los lazos y de los vínculos nos sentimos fuertes, cómo si la hostilidad sustituye a la competitividad nos terminamos lastimando todos. Cómo hay reglas y responsabilidades que nos permiten crecer juntos. La fuerza que tienen los vínculos amorosos para generar defensas. Si entendemos que hay jerarquías que a lo mejor no merecían la posición tan importante que tenía. Por ahí de un detalle yo había hecho lo más importante. El tener se había convertido en la clave de todo. Y esto nos enseña que a lo mejor tenemos que aprender a ser antes que a tener. Y el ser tiene que ver con búsqueda de uno mismo, con lo exploratorio de nuestra autenticidad, con dejar de correr desesperados todo el tiempo creyendo que eso es velocidad y en realidad es vértigo, dejar de tener como meta única el más, como la patología de la productividad, ¿no? Que nos convierte, como decía un filósofo coreano, en la sociedad del cansancio y de la insatisfacción. Pará, Si ¿me aprendemos repetís esto de a lo vuelta? mejor podemos... Pará, ¿me lo repetís de vuelta lo que me dijiste recién del más, nos convierte? Claro, dejar de estar en el más permanente como si todo fuera poco, con esa insatisfacción de base que nos hace sentir que tenemos que tener más para poder sentirnos bien, cuando en realidad el déficit es en nuestra esencia, en nuestro ser. Qué importante que es salir de la versión que la productividad es la clave de la felicidad, porque eso nos convierte, y yo te citaba, no me acuerdo el nombre ahora, un filósofo coreano que llamaba a esta sociedad que vive así, la sociedad del cansancio, porque en último término, como el tener y tener y tener no conforma la felicidad, no conforma al ser, nos convierte siempre, en lugar de entender lo que tenemos que buscar, en buscar más de lo mismo. Y cuando eso sucede, lo único que hacemos es estresarnos, lo único que hacemos es amargarnos. Eso es más trabajo, trabajar y trabajar. Y cambiar y llamar al vértigo velocidad, llamar a la agitación activa. Soy muy activo, no soy muy activo, estás agitado. No, yo soy muy veloz, no, vivís en un vértigo total. No, yo las cosas las voy cambiando, no lográs hacer las experiencias, no las impregnás en tus células. Tené aprendizaje, y el aprendizaje, que es el don máximo del ser humano, convertilo en algo que puedas vos alcanzarlo. Y para eso necesitas un tiempo, una densidad. ¿Me explico lo que digo? Perfecto. Es un desafío que sí nos permite esto, ¿entendés? Sí. José, otra pregunta. El tema Sí, señor. de quedarnos solos por los ataques de pánicos y encerrarnos en uno mismo, ¿nos hace peor a la larga? Yo creo que la soledad producto de un trastorno psicológico, de una conflictiva psicológica, de un síntoma, como la soledad impuesta, la soledad obligada, nunca es buena. La soledad que es útil es aquella que elegimos de estar nosotros con nuestro ser, con nuestra interioridad, haciendo ocio. El ocio es sanísimo, ocio no es vagancia, ocio es lo contrario del negocio, del no ocio, es estar en un estado de relajación que me permita captar de un modo distinto quién soy y qué veo. Esa soledad es sana, la impuesta, la obligada, la abandonada, la producto de un abandono, la producto de una conflictiva, la que se asocia a esa soledad infinita como que representamos los seres humanos, la angustia de muerte, esa por supuesto que es negativa, y hay que saber pedir ayuda y saber que hay muchos que estamos dispuestos a brindarla. Y la soledad... Hay que saber pedir ayuda. ¿La soledad del ocio viene a ser el descanso, la siesta y el relajamiento? También, y el dejar de estar pensando continuamente qué tengo que hacer, qué obligación, qué tengo que producir. Estar receptivo y no que esa recepción esté dirigida por un prejuicio de antemano a una sola cosa. Producir y producir y producir. Una pregunta. Sí. El trabajo es importantísimo, es identitario, es útil cuando es creativo,
cuando el esfuerzo está bien remunerado, cuando nos deja la sensación de que podemos hacer algo para el otro y para nosotros, pero la religión del trabajo como lo único que me da a mí mi condición de persona, no. Y una cosa es el esfuerzo gratificante y otra es el sacrificio. Ojo. Pregunta, el burnout, síndrome del quemado, ¿qué es? El burnout es se usa mucho ahora en inglés, efectivamente, lo que vos acabas de traducir también, es el estar quemado, es como estar despojado, es decir, uno fue a el coche lo hiciste andar a tanta velocidad, tanto tiempo sin cuidarlo, que lo fundiste. Creo que es claro ahí, ¿no? Es decir, hay un lugar donde el exceso dice ya no puedo seguir reinando, donde el ser de uno, el alma y el cuerpo de uno dicen no puedo más. Y se viene anticipando el burnout, ojo, porque vos vas sintiendo en un momento que tu jugador le va diciendo a tu director técnico que tenés ahí adentro, che viejo, estoy cansando mucho, se me están acalambrando las gambas, fíjate que dame un poquito de respiro. Y si tu técnico que tenés adentro le dice, dejate de jorobar, dale, seguí que podés, y vos seguís, no te escuchás a vos, sino que escuchás al técnico, y el técnico no te escucha a vos, llega un momento, ¿sabes qué? Vos te infartás, dejás de jugar, el técnico se queda sin equipo y perdemos todos. ¿Cuánto tiempo le lleva a una persona salir del burnout o del síndrome del quemado? Lo primero, empieza a salir el día que decide empezar a hacerlo. Toma conciencia de que algo no va. Pide ayuda. Tiene la disponibilidad de hacer un esfuerzo gratificante, pero que implica un trabajo para salir de eso. Y una cierta paciencia para recombinar las fichas. De cada uno dependerá cuándo logra reorganizar, si vos querés, el tablero a su medida. Pero desde el primer momento en que, teniendo conciencia de lo que le pasa, pide ayuda y empieza a trabajar, ya tenemos hecho una enorme cantidad del camino. José, ¿me esperás que vamos a un corte y enseguida volvemos? Con mucho gusto. Vamos a un corte y ya venimos. En el programa. José, dos últimas preguntas que nos quedan poco tiempo. Una, ¿qué me olvidé de preguntarte? Que vos hubieras hecho esa pregunta. Y la segunda es, cerrame vos el programa con un consejo para la gente. Bueno, fue un diálogo donde aquello que apuntaste fue muy rico. Me parecieron, te quiero aclarar, y no es palmoterapia, muy atinadas las preguntas, la verdad. Por ahí lo que podrías preguntarme es, ¿esto va a durar demasiado? ¿Se va a terminar alguna vez? Yo te diría, sí, se va a terminar. Tenemos que saber que lleva mucho tiempo, sabemos que estamos muy cansados, sabemos que nos ha producido muchos efectos a nivel psicológico, económico, etcétera, pero sepamos que es una adversidad que la humanidad ya tiene las herramientas para superarla. Es verdad, hicimos duelos, hacemos duelos durante y haremos duelos por las pérdidas que hemos tenido, pero sí, tiene un final y dentro de algunos años, y encima si aprendimos, como muy bien me dijiste vos, algo de esto, lo recordaremos como uno de los momentos tal vez más significativos y desconcertantes y dramáticos que hayamos vivido. Pero esto sí, un día y pronto se termina. Y la humanidad puede superar esto, sí, como muchas veces ha superado tantas otras adversidades. José, para mí es un placer escucharte. La verdad que me dejás muchas lecciones. Espero volverte a tener pronto de vuelta. Te agradezco muchísimo. Cuando vos quieras. Y la verdad es un placer escucharte y la verdad que nos dejaste muchísimas enseñanzas a todos. Muchas gracias por estar. Ojalá. Bueno, y muy buenas noches. Gracias, José. Y para ustedes, buena semana. Espero que algo les haya servido esta charla y nos vemos la semana que viene a la misma hora. Gracias y buena semana.